Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá del Dinero, un espacio donde entendemos que el bienestar financiero no se trata únicamente de números, ingresos o presupuestos, sino también de emociones, hábitos y propósito. Soy Rebeca Fernández, formadora en educación y bienestar financiero, y en cada episodio quiero invitarte a cuestionar creencias, comprender tu relación con el dinero y explorar conversaciones que nos ayuden a vivir con más conciencia, equilibrio y bienestar. Gracias por estar aquí. Comencemos. Muchas veces creemos que nuestras decisiones financieras se toman desde la lógica, pero la realidad es que, pues detrás de cómo gastamos, detrás de cómo cobramos algo, detrás de cómo negociamos, de cómo ahorramos o inclusive de cómo mostramos nuestro trabajo, también existen emociones. Y aunque no siempre somos conscientes de ello, la manera en que nos comunicamos puede influir directamente en las oportunidades que atraemos. Y hoy quiero invitarte a una conversación profundamente humana sobre identidad. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Jessica Quiroz. Yo estoy profundamente emocionada. Ella es publicista especializada en comunicación corporativa y estrategias de marca personal. Además, les cuento, Jessica es apasionada por la filosofía, le encanta también la conciencia y la percepción humana. Bueno, algo que yo estoy segura que nos va a dar una mirada mucho más profunda a la manera en que construimos nuestra propia identidad. Gracias, Jessica, por estar acompañándonos. Muchísimas gracias por este espacio. Realmente estoy muy emocionada de todo lo que vamos a hablar acá y sobre todo el impacto que también vamos a generar compartiendo pues este tema que a mí me parece maravilloso, me parece clave además en el desarrollo y en el crecimiento de cualquier persona. Da igual la profesión, da igual a qué se dedica, o sea, el tema de la comunicación es parte de nuestro día a día. Así que te agradezco muchísimo por este espacio. Yo quería preguntarte para iniciar pues esta conversación, ¿vos crees que la manera en que nosotros nos percibimos influye en cómo comunicamos nuestro valor profesional? Totalmente. Creo que la forma en la que nos vemos a nosotros mismos definitivamente termina reflejándose en cómo hablamos, cómo negociamos, cómo nos presentamos a los demás, ¿verdad? A veces hasta una simple conversación donde me estoy presentando, digo mi nombre, impacta mucho la forma en la que yo me percibo a mí misma o a mí mismo, e incluso en las oportunidades que creemos que merecemos. Muchas veces una persona puede ser muy capaz, pero si internamente duda de su valor, eso de alguna manera se transmite, ¿verdad? Por ahí tenemos ciertos mensajes, ciertas palabras que solemos repetir mucho, incluso lo hacemos hasta de forma inconsciente y eso pues nos hace a veces minimizarnos, nos hace restarnos valor y esa forma en la que solemos comunicarnos incluso con nosotros mismos sale a la luz de alguna manera. Entonces, claro que sí que influye muchísimo. Y inclusive, Jess, pues yo siento que a veces nos cuesta hablar de lo que hacemos, inclusive cobrar por el trabajo que hacemos, por lo que tal vez ya nos hemos especializado. ¿Por qué vos crees que esto pasa? Totalmente, totalmente, Rebe. Y es que yo creo que eso está influenciado por dos factores. Primero, porque tenemos un concepto de humildad muy mal enfocado, ¿verdad? Creemos que hablar de nosotros mismos o hablar de las cosas que hacemos bien, las cosas que sabemos, que conocemos, puede caer a veces en un poquito de arrogancia. Y también algo que he podido ver es que tenemos miedo al juicio, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí? ¿Será que estoy yo diciendo demasiado? ¿Será que estoy expresando demasiado? Y ese miedo al juicio pues nos hace creer que nos van a rechazar, que nos van a señalar. Y esto obviamente pesa mucho también en cuando yo necesito cobrar por mi conocimiento. Entonces tiendo a pensar que si cobro demasiado van a decir que "Uy, soy carísima, que qué me pasa, que de dónde saqué", cuando realmente
hay un conocimiento, hay toda una trayectoria, hay toda una experiencia, hay una preparación detrás de lo que hacemos que obviamente tiene un precio. Y porque y al final también detrás de este miedo al juicio que vos decís, puede ser que la persona llegue a perder oportunidades, y pues obviamente financieras, ¿verdad? Pero laborales también. Exactamente, y como te decía al inicio, muchas veces está también relacionado con ese diálogo interno, ¿verdad? Eso que yo constantemente me estoy diciendo, esas palabras que suelo estarme repitiendo. Muchas veces decimos, uy, es que tal vez voy a cobrar por un servicio y tardé una hora haciéndolo, ay, lo hice muy rápido, ¿cómo voy a cobrar tanto por esto? Pero a ver, o sea, lo hiciste en una hora porque tenés 15 años de experiencia y Sí, tu cliente rápido. no tiene idea ni por dónde empezar. Entonces, estás cobrando por lo que realmente sabes y por lo que a vos también te ha costado llegar a ese lugar y a ese punto. Tienes toda la razón. Inclusive yo también voy a decirte, cuando em, hablamos de marca personal, muchas personas suelen creer que solamente redes sociales. Bueno, es muy común que pensemos que mi marca personal se trata de, si tengo Instagram, tengo LinkedIn, tengo TikTok, Facebook, bueno, y no necesariamente tiene que ver con eso. Este, También es importante tomar en cuenta que si bien es cierto, tengo que estar visible en estos canales y en los canales de acuerdo a mi público, porque puedo tener todas las redes sociales, pero puede ser que mi público sea más afín a una red determinada. Entonces eso es muy importante. Pero más allá de esta presencia, es también muy importante saber cómo yo deseo comunicarme, cómo yo voy a transmitir ese conocimiento, cómo voy a transmitir ese valor que yo puedo aportarle a una persona o a una empresa. Y ahí es donde solemos quedarnos un poquito atrás en el cómo hacerlo. Tenemos muchas barreras, muchas inseguridades a veces. Es importante ese autoconocimiento, saber quién soy, qué puedo aportar y a quién le puede ser útil ese conocimiento que yo tengo. Vos que sos especialista en comunicación, ¿cómo influye la comunicación en las oportunidades que nosotros atraemos? Porque se nos pueden presentar un montón de oportunidades, pero la manera en que nosotros nos comunicamos, me imagino que puede influir en esas oportunidades. Todo comunica, ¿verdad? Esa es una de las frases que yo utilizo siempre, todo comunica y lo que no se comunica no existe. Entonces, partiendo de este hecho, la comunicación literalmente moldea cualquier percepción que los demás puedan tener de nosotros. Influye en cómo me recuerdan las personas, influye en si alguien me va a recomendar, qué va a decir de mí, esa persona confía en mí, tiene muchos argumentos para decir, recomiendo a Jessica, recomiendo a Rebeca, incluso mucho antes de trabajar con nosotros, porque si nosotros somos activos en nuestras redes sociales, cuando una persona necesita contactarnos y todos lo hacemos de alguna manera, buscamos a esa persona previamente en un LinkedIn, en un Instagram, y ahí yo puedo entender cómo esa persona se proyecta, cómo habla de su trabajo, de su conocimiento, qué tanta claridad me transmite. Y muchas veces se toman decisiones antes de que nos contacten, ¿verdad? Porque hoy las redes sociales son un primer medio de contacto, son una carta de presentación y muchas veces ya se han hecho casi que una idea de qué hacemos, quiénes somos, qué podemos aportar con lo que ven en una red social. Entonces es muy importante cuidar esa coherencia con quién soy, cómo lo comunico y qué quiero lograr con lo que estoy comunicando. Y cuéntame también, porque yo sé que pues estás estudiando y te encanta la filosofía, ¿cierto? Así es. Nosotros vivimos demasiado desde la validación externa, cuéntanos. Sí, a ver, y yo creo que también viene y nace de que hay una visualización o una percepción del éxito muy desligado de la identidad. Y cuando el éxito está desligado de mi identidad, termina sintiéndose vacío. Entonces, muchas veces
las personas construyen una versión de sí mismas para ser aceptadas, para ser admiradas, validadas, y eso yo considero que no es sostenible en el tiempo. En algún momento esa persona empieza a verse desconectada de su verdadera esencia. Y lamentablemente las redes sociales pues tienen sus cosas muy buenas, pero también tienen sus cosas no tan buenas. Y una de esas es justamente que estamos sobresaturados, tenemos muchísima información, estamos hiperexpuestos incluso a caer en comparación. Y esto hace pues de que siempre estemos buscando de alguna manera la validación afuera cuando realmente tenemos que recordar que todo eso que buscamos afuera, esa validación, esa aceptación, eh, ocupar un lugar en un grupo, en una sociedad, en una empresa, todo eso que buscamos afuera realmente está dentro de nosotros mismos. Y cuando entendemos que todo eso que busco afuera lo puedo encontrar en mí, creo que el concepto de éxito puede cambiar abismalmente y por supuesto la forma en la que empezamos a comunicarnos y a conectar con la gente. Ahora yo te digo, Jess, si alguien hoy siente miedo de mostrarse, de empezar no sé, quiera empezar un proyecto, un emprendimiento, ¿qué le dirías a esta persona? Sí, algo que he visto mucho en estos años de trabajar con muchísimas personas, áreas, proyectos de todo tipo, y es que a veces las personas creen que se tienen que mostrar como algo diferente, ¿verdad? Tengo que esforzarme por verme de determinada manera. Y vuelvo a lo mismo, nos desconectamos de esa esencia. Entonces yo creo que lo primero que le podría decir a una persona que desea empezar es: olvidémonos de la idea de intentar parecer algo. No tenés que parecer nada, tenés que ser vos. Muchas veces creemos o queremos más bien construir una marca personal copiando fórmulas, copiando un estilo, un discurso que al final terminan no sintiéndose propios. Como te decía, pues hay muchas buenas prácticas, hay gente que lo está logrando, que lo está haciendo de formas increíbles y está súper bien que yo pueda admirar a esa persona y hasta analizar como, mira, habla mucho como de esta manera, utiliza estos elementos, se apropió de este concepto. Eso está súper bien. Las buenas prácticas son, pues son para eso, para que podamos inspirarnos nosotros también, pero hacerlas nuestras, ¿verdad? Y no creer que hay una fórmula. Te decía antes, somos personas completamente distintas. Es imposible tener una fórmula que nos funcione a todos por igual, porque además estamos todos en momentos diferentes. Entonces, para mí, una presencia consciente empieza cuando la persona se permite comunicar desde lo que realmente piensa, de lo que realmente cree y lo que valora. No desde la perfección, sino desde la coherencia y de la conexión conmigo mismo o conmigo misma. Estoy muy agradecida porque nos hayas regalado este espacio. Cuéntanos si alguien quiere pues conocer también más de vos, dónde te puede encontrar. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar principalmente en LinkedIn como Jessica Quiroz Palma, experta en comunicación. Ahí pueden conocer de mis proyectos, paso comunicando también diferentes tips, buenas prácticas que todos de alguna manera podemos implementar en nuestro día a día. Y nada, súper agradecida con vos. Creo que espacios como estos nos permiten hablar de temas que a todos de alguna manera nos impactan positivamente. Y bueno, invitar a las personas que nos ven a que se atrevan, ¿verdad? Siempre es un buen día para atreverse, para animarse. Nunca vamos a estar al 100% listos. Eso, ¿verdad? Es un tema que tenemos que dejar de lado, el, uy, cuando yo sepa esto, o cuando yo logre. No, no, no. Hoy con lo que sos, con lo que sabes, todos tenemos algo para aportar valor a otras personas. Entonces, invitarlos a todos y a todas a atreverse, a animarse, a confiar en quiénes son, en lo que saben, en ese conocimiento
a no tener miedo a cobrar por ese servicio, por ese producto, a darle realmente el precio que tanto ha costado, ¿verdad? Llegar hasta el lugar donde estamos profesional y personalmente también. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que realmente sientas que necesita escucharlo y acompáñanos en Más allá del dinero. Nos vemos en el próximo episodio.